Educar para sentir, sentir para educar. Los cambios que han acontecido en la sociedad en los últimos decenios, concepción de la familia, diferencia entre sexo y género, la comprensión de los derechos humanos, la conciencia ambiental, entre otros, han generado una necesidad cada vez mayor de desarrollar en las personas habilidades que pasen por el mundo emocional más que por el mundo racional. Esto contribuiría a que la educación formal valide la existencia de seres sensibles, sin prejuicios, solidarios, que busquen la equidad de muchos, en donde las habilidades para expresar lo que se siente, solucionar conflictos, disfrutar de lo simple, entran a ser importantes. Se necesita lograr la formación de este ser humano noble, sensible y solidario desde lo experiencial y no desde lo cognitivo. El fin de las habilidades blandas. Las habilidades blandas quedan en un lugar de menor peso e importancia que las habilidades técnicas o duras. Y como las palabras generan realidades, al mencionar esas dos palabras, nuestro inconsciente se programa para definirlas como algo sin consistencia. Se entienden por habilidades blandas aquellas que se relacionan con recursos emocionales que tenemos que desarrollar. Se conectan con la expresión de nuestras emociones y sentimientos, con cómo lo expresamos y en qué momento, asertividad, empatía, la capacidad de manejar y aprender de los conflictos y frustraciones, habilidades blandas en los ambientes laborales, habilidad de formar equipos de trabajo más que grupos, ya que en los primeros se requiere la confianza, la complicidad, la capacidad para manejar la confidencialidad y mirar hacia objetivos comunes. De aquí en adelante llamaremos competencias personales, ya no habilidades blandas, en contraposición con las competencias técnicas o cognitivas. La educación de estas competencias personales hay que estimularlas desde el primer día de la vida y no dejarlas pasar en ninguna instancia educativa. El desarrollo tecnológico nos lleva a una nueva forma de comunicarnos y transmitirnos verdades, que si bien tiene un alcance enorme, es un propicio para guardar emociones y no dar la cara, incluso para las emociones más primarias. Esto es peor en algunos países hispanos, donde la gente le cuesta mucho más hablar y comunicar lo que siente, como Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Educar para sentir las emociones. ¿Qué pasa con las emociones y cómo las aprendemos? Hay cuatro emociones básicas o primarias que deberíamos saber reconocer en el cuerpo: rabia, pena, el miedo y la alegría. La alegría. Desde los 4 años en promedio ya no nos podemos reír, y es asombroso cómo nuestros niños nos ven y nos escuchan reírnos a carcajadas. Esto explica por qué hay tanto consumo de alcohol y otras sustancias en la juventud, ya que la falta de habilidades sociales es tan brutal que los jóvenes aprenden a buscar afuera lo que no ven en sus modelos o lo que no sabe buscar en su mundo interior. La alegría, la risa son sancionadas como un signo de inmadurez y de poca cultura o educación, una falla en el control de impulsos. Fuimos colonizados por la civilización judeocristiana, para la cual la culpa es central y negativa. Es la culpa por estar bien, por estar viviendo un buen momento, por no estar sufriendo. Tristeza, pena. Las personas que se mueven, como los edificios en los terremotos, con lo que la vida les trae, no se quiebran, y es muy probable que tengan la flexibilidad de adaptarse a lo que ella les ofrece y menos opciones de depresiones y trastornos psicológicos. La gente que de verdad es fuerte es la vulnerable, la que ríe cuando tiene que reír y llora cuando tiene que llorar. En el desarrollo de las competencias personales, hay que entender que la expresión de emociones es un gesto de fortaleza y no de debilidad. Es un hecho que cada vez lloramos menos. Si lloráramos más de lo que lo hacemos, seguramente tendríamos menos migrañas, menos jaquecas, menos colon irritable, menos dolores de espalda, cervicales o lumbagos. Imaginemos que si en promedio a los 4 años no podemos reír porque es un signo de inmadurez y de poca inteligencia, y al año y medio tenemos prohibido llorar, todas las patologías sociales que tenemos, como el sobrediagnóstico de depresión, crisis de pánico y bipolaridad, serían consecuencia de lo anterior. El miedo. El miedo perdió ese elemento protector que tenía y hoy es una especie de emoción adrenalínica, casi agradable, que en muchos momentos se experimenta hasta con placer. Rabia. La rabia se expresa de manera diferente según el género. En lo masculino la rabia se ve como un signo de masculinidad y de carácter. En lo femenino se ve como una alteración neurótica o crisis hormonal en las mujeres. Cuando alguna de estas emociones no se expresa en forma sana, tiende a aparecer la angustia. La angustia es la reina de nuestros cuerpos y podría explicar el aumento en el consumo de benzodiazepinas y otras drogas. La angustia se va alternando con la ansiedad, que es aliviada comiéndose las uñas, bebiendo alcohol, jugando, comprando, comiendo compulsivamente. La familia como agente educador de las emociones. ¿Qué entendemos por familia? Son padres, madres e hijos. Las mujeres o padres solos con sus hijos, los niños criados por sus abuelos.
Los niños criados por padres y abuelos al mismo tiempo, por parejas, homosexuales incluso. El miedo gobierna muchas de las pautas educativas de nuestros hijos y desde allí los complacemos en demasía y por lo mismo parece que la educación formal es tan gravitante en ellos olvidándonos de lo informal, los recreos, lo que da la vida y la calle, que es lo que mayormente forma seres humanos. Los desafíos del género. Lo femenino está diseñado para retener y guardar. Las mujeres solemos ser malas para botar cosas y buenas para retener líquidos, la celulitis y el estreñimiento. La gran tarea de lo femenino es aprender a soltar lo que hace mal y retener lo que hace bien. La gran pregunta en la identidad femenina es, ¿por qué me quieren los que me quieren? Si la respuesta es que los que me quieren es por lo que soy, entonces puedo soltar y expresar mis necesidades. Se debe aprender a decir no, no quiero, no puedo, y desde lo interno salir para crecer. Lo masculino está diseñado para soltar. Tiene mala memoria emocional, casi carece de culpas y solo está preocupado por avanzar. Lo masculino tiene que aprender a retener. Si no aprender a retener, corre el riesgo de la soledad. Lo masculino debe aprender a agradecer a quienes lo ayudan en sus objetivos y comunicar lo que sienten. Lo femenino debe entender que si bien su gran procesador de información es lo auditivo, tiene la obligación de incorporar lo visual para ver el hematoma y analizar las situaciones. Lo masculino debe aprender a expresar sus necesidades y emociones sin tender al exceso de control y el ejercicio de la violencia. Para educar bien a un hijo se requiere de 5 elementos: ternura, firmeza, fuerza de voluntad, sentido del humor y paciencia. Los más débiles hoy son la firmeza y fuerza de voluntad. A las 5 características para educar se incluyen ahora el valor de lo ancestral, hacer respetar la historia de la familia, reconocer los orígenes, relacionarse con los antepasados. Algunas incongruencias y dobles discursos. Queremos niños y niñas independientes, autónomos, con capacidad para resolver conflictos, buena tolerancia a la frustración y preparados para la vida. Pero en la práctica no dejamos que los hijos se aburran. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Como padres, hay que encontrar un equilibrio entre dejarlos caer para que se paren y guiarlos para que puedan evitar dolores que no son necesarios. Queremos niños que respeten a los adultos, obedezcan en lo importante y se manejen con reglas básicas de orden y buen juicio. Las penitencias, aprendizajes o castigos son un verdadero chiste, ya que delante del niño se rompen. Tenemos una generación a la que nadie le ha enseñado educación cívica, en especial sobre normas de comportamiento social. Los niños de hoy tienen 2 características diferentes a los niños de antes: sin miedos y más inteligentes. Debemos enseñarles a nuestros hijos que la gente vale por lo que es y no por lo que tiene. El problema está en el mundo adulto. Nosotros los adultos tenemos conflictos con el tema y parece que no tenemos claro si la gente vale por lo que tiene o por lo que es. Esta sociedad de consumo que vivimos ha generado la sensación de que hay ciertas cosas que democratizan a la sociedad y que disminuyen las desigualdades, como los teléfonos, los televisores, los autos, las zapatillas. El ser, el tener y el mostrar parecen estar en un profundo conflicto al mundo educativo de hoy. Necesitamos niños y niñas que se comuniquen de frente y que desarrollen habilidades que les permitan expresarse y manejar sus propias vidas. Si quiero que mis hijos aprendan a conversar y resolver y desarrollar sus habilidades sociales, mis dispositivos electrónicos deben estar apagados. Se debe educar en el esfuerzo, buscar la sintonía con la naturaleza, escuchar el ritmo y explorar los potenciales espirituales de nuestros niños. Si queremos educar emociones, tendremos que dosificar la tecnología y privilegiar el contacto personal frente a lo virtual. Cuando se trabaja en las emociones, es fundamental encaminar la educación hacia el desarrollo y la búsqueda de los talentos y habilidades para que desde allí se construyan los grandes sueños. Ayudar a los jóvenes a desarrollar sus pasiones es la mejor forma para desarrollar las competencias personales. Se prohíbe por ley en la mayoría de países que los menores de 18 años tomen alcohol y fumen cigarrillo. Hay algunos puntos en los que no se puede transar, como en el cumplimiento de la ley y lo que va en su beneficio, como el estudio, la alimentación y el cuidado de los artefactos. Queremos niños y niñas felices todo el tiempo. Se refiere a entender como sinónimos felicidad y alegría, pero felicidad y alegría no es lo mismo. Las palabras responsabilidad, voluntad, esfuerzo están cada vez más lejos de las palabras felicidad y alegría. El rol de la escuela. Algo que se puede aplicar en algunas escuelas de Chile es lo que llamo la ley de los 5 minutos. Consiste en que cada profesor tiene 5 minutos para contar cómo llega emocionalmente a clase y hace un breve resumen de lo que está pasando en su vida. Este ejercicio permite expresar emociones y contar experiencias personales, mejora la concentración y disminuye el bullying. Estilos educacionales poco tradicionales como el Montessori o una intervención maravillosa que se está haciendo en Argentina en la que los abuelos les enseñan algunas materias a sus nietos son opciones que deberíamos conocer y evaluar a la hora de matricular nuestros hijos.
Se requieren adultos que enseñen lo que saben a sus alumnos desde el alma y que las metodologías estén al servicio de ello y no al revés. La escuela debe ser compañía, educación y disfrute social para que se desarrollen las habilidades que después serán las competencias personales que se necesitan para la vida y para el mundo productivo y laboral. Los maestros requieren en toda su profundidad reconectarse con el sueño que los llevó a estar donde están y así desarrollar las dos patologías o defectos que todo educador debe tener, algo de soberbia y un poco de omnipotencia. Para sentir para educar, educar para sentir. Cambiémosle el nombre al profesor y llamémosle maestro. Aumentar los espacios de diálogo y reflexión, debate y tertulias entre el alumno y el maestro. Volver a formas de aprendizaje que lleven a experimentar la realidad desde lo concreto y que la tecnología nunca lo reemplace. Recuperar la escritura a mano y no solo usar la tecnología como forma de comunicación. Utilizar todas las metodologías creativas que enseñen formas de educación alternativas. Trabajar en cada escuela la expresión de la rabia, la alegría, el miedo y la tristeza sin sanción. Inducir a padres y tutores a participar en los procesos educativos de sus hijos. Tenemos programas educativos del siglo XIX, maestros del siglo XX y niños del siglo XXI. Educación superior. La desconfianza. Tratarlos como niños con morales heterónomas basadas solo en las consecuencias de premios y castigos, y no como seres humanos con procesos más complejos de intencionalidad de las conductas, fundan una generación que en su mayoría llega a este nivel con un conocimiento muy precario de sí misma. Esta generación ganó, respecto a las anteriores, la búsqueda del placer en lugar del rigor y el miedo al castigo, pero la disciplina y la voluntad desaparecieron del vocabulario. Falta compromiso con lo externo. El deber, la responsabilidad y hacer lo que es correcto tienen mala prensa, que se educa con mayor énfasis en cómo escabullirlos que en enfrentarlos. La opción de llegar a la educación superior con jóvenes que hayan sido educados para sentir y canalizar lo que sienten es la mejor prevención a casi todos los problemas sociales, educacionales y políticos que tenemos. En esta instancia formativa se requiere la reestructuración de planes y programas de todas las carreras y que éstas incluyan, por obligatoriedad, asignaturas humanas como desarrollo personal, talleres de autoconocimiento, asignaturas que incluyan la expresión emocional y tantas otras formas de conocimiento que van más allá del método científico.